Estamos hablando especialmente de los requisitos de los ancianos, de los pastores o los obispos en las iglesias locales. Hemos visto ya bastantes requisitos y hoy estamos en la prédica número 10. Entonces vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 2, desde el verso 24. Si pudiéramos decir el título de nuestra enseñanza, se llamaría Los requisitos del anciano, un carácter ejemplar. Vamos a ver de qué habla todo esto. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y ahora Tito capítulo 2, verso 2. Pablo, hablándole otra vez a Tito, le vuelve a hablar de los ancianos. Y mira lo que dice: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y primera de Pedro capítulo 5, desde el verso 1 al 3. Pedro ahora hablando a los ancianos, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, cuando hablamos que el anciano debe tener un carácter ejemplar, vamos a hablar de varias palabras de las cuales hemos leído. Palabras como no ser contencioso, amable, manso, sobrio, serio, prudente y paciente. Todas estas palabras forman como un carácter necesario para que el hombre pueda ejercer una responsabilidad en medio de la casa de Dios. Estamos hablando de los ancianos, aquellos hombres que han de recibir responsabilidades en la iglesia local, pero Pablo dice que el anciano debe cumplir ciertos requisitos, y en la suma de todas estas palabras encontramos que el anciano debe tener cierto carácter según la responsabilidad que ha recibido, porque hemos hablado de palabras supremamente grandes: autoridad, ministerio. Pero cuando todo eso que el Señor habla es llevado por una persona que no tiene, o por personas que no tienen el carácter suficiente, estos hombres, aunque pudieran ayudar al pueblo de Dios, también en su falta de carácter pueden causar mucho daño en la iglesia. Entonces vamos a hablar un poco acerca del carácter necesario que Dios tiene que forjar en nosotros si hemos de recibir alguna responsabilidad. Lo primero que quiero hablar es acerca de que no debe ser contencioso. La palabra contencioso, el diccionario de la lengua española dice esto: dice una persona que tiene por costumbre disputar o contradecir todo lo que él dice, todo lo que dicen. O sea, una persona que fácilmente se enfrasca en un pleito con cualquiera. Dice, otros significados de contencioso en el griego es una persona que lucha, que riñe, que contiende, que pelea, que disputa, que es fácilmente dada a las riñas, ¿sí? El hombre de Dios no puede ser así. El Señor le dijo por los profetas al pueblo de Israel que, cuando le habló a Zorobabel, le dijo: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Toda obra que Dios quiere que hagamos no se debe caracterizar por mi fuerza, por lo que yo puedo hacer, por mi capacidad, porque yo en mi fuerza puedo hacer mucho daño. Entonces vamos a ver la vida de un hombre que el Señor lo llamó siendo muy joven,
pero que al comienzo de su carrera la Biblia nos muestra cómo este hombre era un hombre falto de carácter, y eso le trajo muchos problemas a él, y eso hizo que la obra que el Señor tenía para él en un tiempo no prosperara. Pero después de un trabajo del Señor en su vida, llegó a ser un hombre con carácter, porque el carácter no es algo innato de nosotros, es un trabajo de Dios en nuestras vidas a través de ciertas circunstancias para Él obtener algo de lo cual se agrade, que represente a su Hijo. Entonces vamos a estudiar la vida de Moisés. Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 2. Si tú miras en el Antiguo Testamento, uno de los grandes pastores de Dios es Moisés, aquel que sacó al pueblo de Egipto y lo llevó por la tierra prometida. Y la vida de Moisés nos sirve de ejemplo para ver el trabajo que el Señor necesita hacer con sus siervos para que ellos puedan tener una posición de autoridad en medio de su casa, especialmente en los ancianos, de los cuales venimos hablando. Entonces, Éxodo capítulo 2 nos habla de la historia de Moisés, pero vamos a leer desde el verso 11. Acuérdense que Moisés era un hombre que había sido criado como hijo de la hija de Faraón, y era un hombre preparado en la guerra, un hombre sabio, un hombre entendido, seguramente un hombre fuerte, un hombre capaz de muchas cosas. Pero las Escrituras dicen en Proverbios 16:32, se los leo: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, es mejor una persona que se sabe dominar a sí misma que una persona que puede hacer muchas cosas por su capacidad. Mira cómo dice: y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. A veces nosotros nos sorprendemos por las capacidades y la fuerza, los dones, los talentos que puede tener una persona, pero la Biblia enseña que es mejor que esa persona se sepa retener a sí mismo que lo que puede hacer con su capacidad. Por eso decíamos ahorita que no es por fuerza, ni con ejército, ni con espada, sino con el Espíritu del Señor. Entonces, ahora sí le damos miedo a lo que dice Éxodo 2, verso 11. 2, verso 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, otros pasajes nos muestran que ya tenía 40 años, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó que a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y ahí vemos que el Señor permite que Moisés vea la necesidad del pueblo, las dificultades del pueblo de Israel que estaba pasando por la esclavitud terrible. Y muchas veces el Señor permite que esa misma necesidad que hay en el pueblo de Dios haya una necesidad, que ciertas personas se sientan instadas a cooperar con lo que el Señor está haciendo. El problema era que Moisés, aunque tenía un deseo genuino que era la liberación de Israel, el problema era que Moisés no tenía carácter. Entonces, al ver la necesidad, él coge y extiende su mano con su propia fuerza y actúa de una manera totalmente al Dios que está representando. Dice: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, la Biblia nos muestra que Moisés, queriendo liberar al pueblo de Israel, se enfrasca en una batalla cuerpo a cuerpo con el egipcio, lo mata y lo esconde, como si no hubiera pasado nada. Y tú crees que uno dice, bueno, pero lo que lo movió fue el celo del Señor. Y a veces nos puede mover cierto celo, o aún nos pueden mover ciertas cosas genuinas. El amor a la verdad, el amor a los hermanos, el amor a que la obra del Señor prospere. Pero muchas veces nosotros, viendo la necesidad, actuamos en nuestra propia fuerza. Y nuestra propia fuerza es totalmente contrario a lo que es la mansedumbre, la paciencia, el temor, la reverencia que debe haber en el servicio. Entonces uno dice, bueno, Moisés mató un egipcio, pero en el Nuevo Testamento el Señor habla de que nosotros, como hijos suyos y sus siervos primeramente, deben tener mucho cuidado cuando en su corazón o en su
naturaleza humana se dejan llevar por ciertos sentimientos donde lo que caracteriza es la carne. Tal vez yo como creyente no voy a llegar al punto de coger una espada y matar a otro creyente, pero la Biblia habla de que cuando tú aborreces a tu hermano en tu corazón, eres un homicida. O sea que esa fuerza natural se puede expresar de otras maneras. Mira cómo lo dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Y eso es totalmente contrario a la característica de un siervo de Dios. Un siervo de Dios por excelencia debe ser un hombre que ama a los demás y está dispuesto a perdonar y a soportar la necedad de los otros. El hombre y la mujer de Dios nunca debe permitir que su corazón se enfrasque en un sentimiento contrario contra ninguno de sus hermanos. Y aún la Biblia va todavía más allá, ni siquiera contra sus enemigos. Entonces el hombre de Dios debe guardarse de eso. Es muy triste ver un pastor que se para en un púlpito y en su naturalidad y en su celo tal vez comienza a mostrar cómo él está inconforme con los hermanos, comienza a mostrar cómo él está en contra de un hermano. ¿Por qué? Porque se ha dejado llevar de su naturaleza caída, y eso la Biblia lo llama falta de carácter. Como Moisés se dejó llevar por su fuerza. Mira cómo dice Primera de Juan 3, verso 10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan es tan cortante con su epístola que dice, mire, ¿quieres ver quién es hijo de Dios y quieres ver quién es hijo del diablo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Uno puede justificar cualquier situación, hermano, pero lo que Dios nunca va a tolerar es que nosotros le demos lugar en nuestro corazón a algo en contra de mi hermano. Y menos los que presiden. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta en la iglesia, como la iglesia está compuesta de los hombres, los hombres generalmente erramos de muchas maneras. Herimos de muchas maneras, ofendemos de muchas maneras. Y si la persona que preside, al ver las personas que está guiando al Señor, al ver sus deficiencias, sus pecados, su inconstancia, se llena de algún sentimiento contrario contra un hermano, contra uno que no está siendo fiel, contra uno que no vive aún conforme de la manera que debía vivir, y él comienza a permitir en su corazón algo en contra de esa persona, él mismo está permitiendo que la vida espiritual de él se sienta enraizada con amargura y otras cosas. Es muy común que nosotros por las circunstancias nos sentamos ofendidos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros familiares, donde trabajamos. ¿Por qué? Porque el ambiente en el que vivimos propicia todo eso. Pero un hombre, pastor, anciano, se debe caracterizar porque tiene el corazón de Cristo. ¿Y cómo dijo Cristo? De la manera que yo os he perdonado, perdonaos los unos a los otros. No debe haber lugar en el ministerio para cosas como odio, rencor, ira, murmuración, maledicencia. ¿Por qué? Porque eso es obra de la carne. Eso no tiene otro nombre. Y debemos hacer separación. Y dice Juan, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, porque es normal que el mundo no guste de nosotros. Lo que no es normal es que nosotros no gustemos los unos de los otros. Eso es normal, que el mundo te persiga, hable mal de ti, te ofenda. Pues no somos del mundo. Si a Cristo no lo amaron en el mundo, ¿por qué nosotros vamos a buscar que el mundo nos ame a nosotros? Pero lo terrible es cuando tú encuentras que aquellos que han de cuidar, pastorear, como Moisés, se enfrascan en una lucha en su carne. Eso debe ser, el hombre de Dios necesita pasar por ciertos trabajos para aprender a perdonar, a soportar, a ser manso, como llegó a ser un día Moisés. Y dice,
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y a este pasaje queríamos llegar. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es un asesino. Él está atentando contra aquel que Cristo murió en la cruz. Sí, como un día le dijo un hermano a otro que estaba hablando mal de los judíos. Dijo, el día que usted habla mal de los judíos, que usted pone en contra de un judío creyente, usted está poniendo en contra de uno por el cual Cristo murió en la cruz. Y derribó la pared, ahora usted es uno con Él. Usted no puede hacer separar lo que Cristo unió en su celo, en su naturalidad. Dice Juan, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso habla del castigo que muchos creyentes van a sufrir cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque en su caminar diario no solucionaron sus problemas con sus hermanos. ¿Se acuerdan la parábola del deudor? El Señor le perdonó a este tanto y al otro tanto, pero el uno salió y quería ahorcar a su hermano porque le debía una deuda. Cuando el Señor viene a él, lo echó a la cárcel hasta que pague el último cuadrante. La consecuencia en el reino de Cristo, en el tribunal de Cristo, por la falta de perdón y amor entre los hermanos. Pero eso nunca debe caracterizar al hombre de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, en vez de enfrascarnos en contra de cualquiera, ni de mi esposa, ni de nadie, yo debo tener la actitud de siervo de sacrificarme por los demás. Como un día le decía a una hermana que llegó a darnos quejas del lugar donde se congrega. Los hermanos son así, así, así. Le preguntamos a la hermana, bueno hermana, ¿tú cuánto has hecho y cuánto te has sacrificado por ellos? Porque uno solo puede hasta opinar, hablar, cuando uno se ha sacrificado por otras personas. ¿Sí? Y en sí el servicio y la autoridad en la iglesia es para sacrificarse por otros. Ese es el pastor, el que da su vida por los demás. El que no le importa lo que él siente, ni lo que él piensa, ni sus planes, ni sus proyectos, si tiene dinero, si no tiene dinero, sino aquel que abandona todo por sacrificarse por Cristo y por la iglesia, para que la iglesia pueda tener provisión, alimento y un cuidado permanente. Y mijitos míos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y hermanos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Otro pasaje, Mateo 5, verso 43. La Biblia y el Señor Jesús fue tan serio en este asunto que Él mismo decía lo que acabamos de decir ahorita. Tú no puedes permitir el odio y el rencor contra tu hermano. Debes reconciliarte con él, pero aún con tu mismo enemigo, con el que te hiere, con el que te ofende, con el que está directamente contra ti. En estos días hemos tenido un problema con el gas de la casa. Tanto ha sido el problema que en algún momento uno quiere reaccionar. Y no falta la persona que le dice, pero haga algo, manifiéstese. Y uno dice, sí, fácilmente yo puedo dejarle lugar a mi ira y a mi mal genio y a mi gritería y a todo lo que sea, pero ¿dónde queda el testimonio de Cristo? Yo debo, dice Pablo, si tienes que sufrir el agravio, súfrelo. ¿Por qué? Porque es mejor agachar la cara, poner la otra mejilla, representar a Cristo, que darle lugar a nuestra ira. Dice la Biblia que Santiago, hablando de la lengua, nuestra lengua es un fuego que puede encender cosas que no se pueden apagar tan fácilmente. Con nuestro mal genio, con nuestra explosión, podemos destruir cosas que el Señor pudo haber llevado trabajando y construyendo años. ¿Cuánto tú te puedes demorar para construir una casa? 2 años, 1 año, 6 meses. ¿Cuánto te puedes demorar para que tu casa se incendie? 1 hora. En 1 hora tú puedes perder todo lo que duraste una vida construyendo. Así como cristiano, una locura,
Un momento de ira, un momento de falta de temor, un momento de no frenar nuestra lengua, nos puede llegar a consecuencias que no nos imaginamos. Por eso dice Juan, el que no perdona a su hermano, el que no ama a su hermano, puede llegar a ser un homicida. Y dice el Señor, aún con tus enemigos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿qué vemos en Moisés? Falta de amor, de paciencia, de esperar el momento exacto en el que el Señor iba a hacer algo con Israel, de entregarse en obediencia al camino del Señor hasta que Él hiciera algo. Pero Moisés extendió su mano en su fuerza. Eso es que falta de carácter. Otra cosa que vemos ahí en el pasaje de Éxodo 2:13 es que al siguiente, volvamos ahí, Éxodo 2:13. Dice, pasó eso, él enterró al muerto y pensó que nada había pasado, porque a veces nosotros hacemos nuestros pecados y escondemos lo que hacemos, pero tarde o temprano el Señor todo lo que hablamos, decimos, lo saca a la luz. ¿Sí? De una u otra manera lo saca a la luz. Entonces, eso que Moisés había hecho lo iba a sacar el Señor a la luz. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Como si él fuera una mansa paloma, ¿no? ¿Por qué tratas mal al otro? El otro había matado al otro el día anterior y se viene a poner de juez sobre 2 que estaban discutiendo. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? O sea, mira lo peligroso de una persona que no tiene carácter. Así como ella explota en una situación, puede explotar aún con los mismos hermanos. O sea, ¿vas a tratarnos como trataste al egipcio? Por eso hablábamos que es tan importante que aún el hombre de Dios en su casa, en su ambiente familiar, él debe tener ciertas características. Porque lo que somos en otros lados, lo somos en medio de los hermanos. ¿Sí? Nosotros no podemos reaccionar diferente a lo que somos. Imagínate Moisés, cuando ellos estaban en el desierto ya, rumbo a la tierra prometida. ¿Quién? Y se le levanta el séquito de Coré. ¿Quién te ha puesto sobre nosotros? Y Moisés saca su espada. Entonces, ¿cómo es la batalla? Si Moisés hubiera sido el mismo joven de 40 años en esa época, se hubiera enfrascado en una lucha hombre a hombre con Coré. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa época no tenía carácter. ¿Qué hizo que Moisés dejara de ser un hombre explosivo, que vivía en su naturalidad, a ser un hombre manso, como ninguno otro en la tierra? El trabajo de Cristo en su vida. Mira lo que sigue diciendo. Estos hombres se levantan y le dicen a Moisés, ¿quién te puso sobre nosotros? Y entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. O sea, lo que él había hecho con el egipcio. Entonces la otra cosa que vemos es que aunque una persona pueda tener un llamado tremendo del Señor, él ya debe esperar el momento en que el Señor lo ponga en la casa. Él no se puede enseñorear de los hermanos en su propia fuerza, porque eso era lo que le decían ellos, ¿quién te puso por príncipe y señor de nosotros? Entonces mira lo que el Señor enseñaba acerca de los falsos profetas ahí en Ezequiel 34, los falsos pastores, aquellos hombres que el Señor había puesto en Israel, pero que actuaban totalmente diferente. Cuando una persona tiende a enseñorearse, como hoy en día se ve en muchos lugares, muchos hombres buscan el ministerio por los recursos económicos que ellos puedan sacar de él.
Muchos se enseñorean de la iglesia del Señor por el beneficio que trae la iglesia del Señor, pero realmente los pastores con carácter deben ser hombres que se sacrifiquen por amor a la iglesia, no que usen las ovejas para un bien propio. Mira cómo lo decía Ezequiel 34, verso 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y dile a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel. Mira esta frase, ¿no? Que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? O sea, ¿cuál es la función del pastor? Vivir en pro de la oveja. Él tiene una función, cuidar a las ovejas. Él debe aún estar dispuesto a pagar un precio en su propia vida por las ovejas. Él es un hombre que ha sido puesto para amar, soportar, enseñar, pastorear, guiar a los hermanos. Un hombre en medio de varios hombres, ¿no? Y dice, ¿no apacentan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Saben cuál es uno de los más grandes peligros del ministerio? Los hermanos siempre hablan de 3 peligros. Uno son las mujeres, otro es la fama y otro es el dinero. ¿Saben que es muy curioso ver personas que pastorean y gustan de las ovejas que tienen plata? El pastor que está en su congregación y solo atiende y le da consultoría a las que tienen plata. Visita a los hermanos que tienen plata, pero con los pobres es como hostil, como que no es dado a los pobres. Y así eran los pastores de Israel, se dejaban llevar por las ovejas que engordadas. Los hombres de Dios deben tener ¿qué? Principios. A mí no me debe gobernar lo que yo pueda sacar económicamente de una persona, sino el amor a Cristo y a su voluntad. Yo debo estar dispuesto a servirle a personas que aún económicamente no tengan ningún deseo de apoyarme. Yo no me puedo dejar llevar por la que en cierta manera económicamente me puede brindar cierto favor. Un día estábamos en un lugar, acabamos de predicar, se nos acercó una persona. Hermano, te invito para que prediques en mi casa. Yo comencé a hablarle al Señor, el Señor me dijo que no fuera allá. Me la encontré y le dije, no puedo ir, tengo una responsabilidad en otro lugar. Después me volví a invitar, hermano, ve que va a hacer esto y va a esto. Le dije, hermana, no puedo ir. ¿Por qué no puedo ir? Porque el Señor me había dicho que no podía ir. Yo no puedo ir donde el Señor me dice que no puedo ir. La siguiente vez me dice esta persona, hermano, vaya, hay una ofrenda grande para usted. Yo la miré y me sentí como ofendido. Curiosamente, en esos días, cuando no podía ir allá, el Señor nos estaba llevando a visitar unos hermanos que son pobres, hermano. Muchas veces no teníamos ni para los buses para ir allá, hermanos. Y los hermanos que estaban allá no nos podían brindar ni una huepanera porque no tenían dinero, sin trabajo, en desempleo. Pero eran hermanos que amábamos. ¿Qué debería primar ahí? Nuestros principios a servirle al Señor. Porque ¿saben qué pasa, hermano? Cuando yo me dejo llevar por la persona que económicamente me puede ayudar, esa persona puede manipular mi ministerio. O puede hacer que yo no hable ciertas cosas porque sé que esa persona se va a sentir ofendida y ella es la que participa dando. Entonces yo debo guardar mi corazón de esas cosas. Eso se llama ¿qué? Integridad en el ministerio. Nosotros no nos dejamos llevar por las necesidades ni por las invitaciones. Nosotros debemos procurar obedecer la voluntad del Señor tal como Él nos habla, porque ese era el problema de los pastores en Israel. Mira lo que dice la palabra: estos se iban para donde las gordas, pero las que estaban débiles no las fortalecían. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma. Oiga, eso sí es terrible. Uno quisiera tener hermanos que son maduros, fieles, firmes, perseverantes, pero muchas veces uno se encuentra que los hermanos, niños, peleas, desánimo, personas almáticas, hoy están emocionadas, mañana están tristes, hoy vienen y cantan gozosos, la próxima semana no quieren volver, hoy están, bueno, es tan contrario.
Y nosotros a veces quisiéramos ir a donde los hermanos están firmes, fuertes, sólidos, donde la iglesia no hay que trabajar, donde la iglesia camina sola, donde son iglesias que llevan años y los hermanos perseveran, pero donde hay problemas, donde es difícil, donde el Señor nos ha puesto a vivir, a veces no queremos. Qué cosas, ¿no? Y el hombre debe tener carácter para soportar y amar a los hermanos tal como son. Un día llegó una persona a mi casa, una persona que a veces hasta viene a las reuniones y causa problemas. Y yo vi desde arriba y dije, no le voy a abrir la puerta. Y me devolví, no le voy a abrir la puerta. Y el Señor, no, déjalo entrar. Se sentó y yo estaba haciendo una cosa en el computador y yo me senté acá y él se sentó ahí a mirarme y a hablarme. Y yo decía, Señor, como me sentía como cuando el Señor, yo pienso que veía a Judas. Cualquier momento esta persona hace cualquier cosa porque lo ha hecho muchas veces. Y uno dice, Señor, y tú me dice, el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, aún aquellas personas que tú sabes que no son confiables, aún esas personas que tú sabes que no te agradan naturalmente, porque en la iglesia no se puede hacer ¿qué? Acepción de personas. Y para eso hay que tener carácter y amarlo tal, y desde esa vez que el Señor nos habló tan claramente como cuando recibimos a las personas que más queremos. Así debemos ser con todos, porque hay ovejas fuertes, pero hay ovejas que ni caminan, tienen las piernas quebradas. Tú las miras y son flacas, no se alimentan, no estudian la palabra, no se llenan, llegan y puro mundo, pura carne, puros pecados, pero son hijos de Dios, y a esos el Señor nos mandó, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso somos pastores, o algunos son llamados a ser pastor. Esa palabra es tan grande, hermano. No es un título, significa una vida de sacrificio en pro de los otros, muchas veces sacrificando lo que nosotros tenemos, queremos, deseamos. Pero bueno, aunque no hacían eso, dice, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. O sea, en vez de pastorearlas, enseñarlas, restaurarlas, alimentarlas, estos hombres lo que hacían era que forzaban una mano pesada sobre los hijos de Dios. Ese es el pastor nicolaita, el pastor que se enseñorea de la iglesia, el pastor que dice, aquí se hace lo que yo digo, acá usted no es, es el pastor que sofoca al pueblo de Dios. Me acuerdo un hermano que ya partió con el Señor, él decía que él estuvo en una congregación donde él era el tesorero. ¿Saben qué hacían allá, hermano? Tenían un libro de cuentas de los que ofrendaban. Cuando había un hermano que tenía su trabajo, no ofrendaba mensualmente conforme a la costumbre, llegaba el pastor y lo llamaba. Lo ponía en disciplina por no ofrendar. No los alimentan, no los pastorean, pero sí se enseñorean de los hijos de Dios. Si les ponen cargas pesadas. Ese es el pastor sin carácter, como Moisés al comienzo. Un pastor que fácilmente se enseñorea del pueblo de Dios. Mire lo que pasó una vez que ahí con los discípulos. Lucas capítulo 22, verso 24. Este asunto de la autoridad siempre ha sido un asunto difícil de tratar. ¿Por qué? Porque nosotros somos difíciles. Lucas 22, verso 24. Una vez los hermanos le dicen, hermano, pero ¿por qué suceden tantas cosas? Le dije, porque es que somos hombres. Dijo una vez un hermano que un hombre le había dicho, hermano, yo no voy a una iglesia porque las iglesias están llenas de hipocresía. Y le dijo al hermano, no se preocupe, hay un lugar para uno más. Porque nosotros somos igual problemáticos, hipócritas, llenos de problemas. Dios está haciendo una obra con hombres que es madera de acacia. Estuvimos donde Orlandito un día y él tiene una finca y tenía un árbol de madera de acacia y el árbol era pura madera torcida. Y tú dices, ¿cómo Dios va a hacer de algo tan torcido el arca? ¿Cómo Dios de hombres tan torcidos como nosotros puede edificar su iglesia? Pues es la obra de Dios. Pero en medio de esa obra, como está en trabajo, siempre va a haber cosas como estas. Mira lo que pasó, dice en el verso 24, Lucas 22, 24.
Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. De los discípulos, imagínate. El Señor va adelante y los otros detrás peleando a ver quién iba a ser el mayor. Y unos convencen a su mamá y viene su mamá: Señor, quiero pedirte una cosa. Que mi hijo se siente a la derecha y que mi otro a la izquierda, Señor. Y el Señor dice: ay Dios, hasta involucraron a la mamá en el conflicto. Hombres con sed de autoridad, hombres que necesitan ser partidos por Dios, porque los hombres que van a servir no se han de enseñorear, sino han de ¿qué? De servir por amor al Señor, no importando el precio que tengan que pagar. Dice: pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿No se acuerdan del Señor cuando se sentó y le lavó los pies, hermanos discípulos? Eso lo hacía el esclavo de más bajo rango en una casa de un dueño, de un hacendado. El esclavo más bajo tenía que sentarse en la puerta y lavarle los pies a todos los que llegaban de visita. Eso lo hizo Cristo, dándonos ¿qué? Ejemplo. Pero porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Siempre uno se debe preguntar: ¿quién es el mayor, el pastor o la iglesia? ¿Los pastores o la iglesia? La iglesia. El otro está puesto para servirle a la iglesia. Tú vas a un matrimonio, los invitados se sientan a las mesas y ¿qué hacen los meseros? Servirle a los que están en las mesas. ¿Qué debe hacer el pastor? Servirle a los hermanos. No enseñorearse. Eso es falta de carácter. Pablo decía a los corintios, se los leo para que no lo busque: no es que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. O sea, no queremos imponernos, sino queremos causar alegría. También les dijo otra vez: porque aunque me gloría aún más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, pero ¿para qué? Para edificación, y no para vuestra destrucción. Pero Moisés en su fuerza hubiera podido destruir la iglesia del Señor, en ese tiempo el pueblo de Israel. Nosotros podemos hacer eso: edificar o destruir lo que el Señor ha estado edificando. El Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Qué hace que un hombre sin carácter como Moisés se vuelva un hombre con carácter? Vamos a leerlo, Deuteronomio. Lo que hace un hombre con carácter es el desierto, es la escuela de Cristo. Hay un libro de Austin Spar tremendo que se llama así: La escuela de Cristo. Son dos: la escuela de Cristo y discípulos en la escuela de Cristo. Ambos, el trabajo del Señor con nosotros. Y el trabajo del Señor con Moisés, ¿qué fue? Vio a Moisés y dijo: Moisés necesita una jornada de preparación, de formación. Lo voy a conducir ¿a dónde? Al desierto. Mira lo curioso: Moisés va a llevar al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto hasta la tierra prometida. Pero antes de llevarlo 40 años en el desierto a la tierra prometida, él debe durar 40 años en el desierto. Porque nosotros no podemos llevar a otras personas a algún lugar donde nosotros no hemos vivido y experimentado. Nuestras experiencias con el Señor nos preparan para llevar a otros a la misma experiencia. Como el Señor le dijo un día a Pedro: Pedro, Satanás va a hacer de ti, pero una vez tú vuelvas, porque voy a orar para que tu fe no falte, pero una vez tú vuelvas, esa experiencia que Satanás te va a hacer, va a servir para confirmar a los hermanos. ¿Sí? 40 años en el desierto para llevar 40 años en el desierto al pueblo de Israel. Entonces el desierto es la escuela de Dios. Eso nos daría, hay hermanos que han escrito libros completos hablando de eso. Lo único que vamos a hacer hoy es ver ciertas características de lo que puede producir el desierto en nosotros y debe producir en nosotros. ¿Qué es lo que estamos hablando? Carácter. Deuteronomio capítulo 2 versos 7. ¿Qué produce el desierto? En el desierto no hay supermercados, hermano. En el desierto no hay centros comerciales. En el desierto
aprendemos a no depender de lo que hacemos, sino de lo que proviene del cielo. Y eso es una experiencia terrible para muchos. Porque tú estás acostumbrado de que te mantienes o de que vives de lo que haces y tú te esfuerzas. Y muchos dicen, yo tengo lo que tengo por lo que he hecho y he trabajado. Pero Dios necesita hombres que aprendan a depender de algo más que sus fuerzas y sus capacidades. ¿Por qué? Porque en la casa y en la edificación de la iglesia nuestras fuerzas y nuestras capacidades nos sirven. Necesitamos algo mayor. El Señor les dijo a los discípulos, miren, oren hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. O sea, ustedes no pueden hacer lo que tienen que hacer. Necesitan que venga la capacidad que viene de lo alto. Y eso lo enseña el desierto. Cuando Dios te quita todo aquello en lo que tú confiabas y dependías. Y aprendes a depender del maná que desciende del cielo. Deuteronomio capítulo 2, verso 7. Pues vamos a usar los pasajes que hablan de la peregrinación de Israel para mostrar seguramente lo que Moisés vivió antes, ¿sí? Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Miren qué cosa curiosa, ¿no? Ellos iban en un desierto y no tenían nada, pero las pequeñas cosas que ellos comenzaron a hacer, el Señor las bendecía. Él sabe, porque a veces nosotros creemos que Dios no sabe que estamos en el desierto. Él sabe que andas por este gran desierto. Es más, muchos arqueólogos, historiadores dicen, la ruta desde Egipto hacia la tierra prometida era fácil. ¿Sí? Era una ruta que podía demorarse 3-4 meses en una peregrinación con animales, niños y eso, parando, teniendo estaciones. Porque el Señor, en vez de coger la ruta fácil, coge y los baja por todo el desierto y les hace atravesar todos esos lugares terribles? Porque Él necesita trabajar con ellos. Nosotros podemos decir, oiga, Señor, pero es que tú podrías hacer las cosas más fáciles. ¿Lo podría hacer o no lo podría hacer? Amén. Lo podría hacer, pero no quiere. ¿Por qué? Porque Él quiere formar nuestro carácter. Así es. ¿Por qué? Porque necesitamos carácter para poder servirle al Señor. Él hubiera podido, miren, a veces uno dice, oiga, esos hermanos que cuentan que se pararon y le predicaron se convirtieron 3.000, 5.000. Y uno va puerta por puerta hablándole, y ni uno, y el que se convierte a veces ni es constante. ¿Por qué tan difícil todo, Señor? ¿Por qué? Él sabe por qué. Dice, Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Pero mira, aún con un pueblo rebelde, hermanos, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Miren, ellos lo provocaron 10 veces. 10, no fue una, no fueron dos, 10 veces a ira. Y aún así el Señor les daba lo que necesitaban. El Señor es fiel a pesar de nosotros. Como cantábamos hoy, a pesar de mí, a pesar de ti. El Señor es el pueblo de Dios. Nosotros debemos saber que aunque yo puedo ser un hombre de Dios, otro puede ser un hombre de Dios, el Señor fácilmente me quita a mí y sigue su obra. Porque la obra es de Dios y el Señor, ¿qué? La sostiene. Y eso nos lleva a otra cosa, hermano, a confiar. Porque yo puedo ser o debo ser manso, porque yo sé que yo voy detrás del Señor y la obra es del Señor. Si yo sigo al Señor en obediencia a lo que Él me manda, a lo que Él me dice, como le dijo a Josué, cuídate de guardar la ley, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, y todo lo que hagas yo lo voy a prosperar. ¿De quién era la obra? De Dios. Josué tenía que guardarse de hacer las cosas conforme a lo que Dios le había dicho por la palabra. Y eso nos da descanso, porque a veces tú quieres cargar la obra del Señor y eso es tan pesado que Pablo dijo, ¿quién es suficiente para eso? Y el Señor le va a enseñar a Moisés y le enseñó a Israel en el desierto que Él era el que iba adelante, cual príncipe de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Cuando Él iba adelante. Bueno, todas las experiencias. El libro del hermano Gino, Las Jornadas, es precioso en este tema. Como él muestra cada experiencia de Israel. Otro asunto,
un lugar, el desierto es, así como el lugar donde vemos la provisión de Dios, es un lugar de aflicciones, de pruebas y de necesidades. Porque así Dios lo quiso, para formar nuestro carácter. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y dice, 8, verso 2. Y dice, y te acordarás, porque es que a veces nosotros tenemos ciertas experiencias y se nos olvida, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y ese desierto tenía una intención con nuestra fuerza y nuestra alma. Nosotros hoy en día tenemos otro problema, el evangelio de la felicidad. Tú te conviertes y vas a ser feliz. En la alegría que nunca has sentido la vas a sentir. Pero tú te das cuenta que cuando te conviertes a Cristo, a veces Cristo te lleva a jornadas que hay tristeza, que te aflige. Mira cómo dice la palabra. En el desierto, ¿para qué? Para afligirte. O sea, el Señor permite el dolor. No hay nada, dice el Señor, que, mire, ni un cabello de su cabeza, ni una hoja cae en un árbol, sino es la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros vivimos, dice Pablo, todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Mira, no solo la aflicción, que tiene el objetivo de la aflicción, hermano, probar los corazones. Porque muchas veces nosotros creemos, como dices, que somos muy fuertes, yo lo soluciono, y cuando tú llegas a una jornada donde tú no puedes hacer nada. Es como, a veces le dice una persona a un hermano, yo llevo orando 20 años por mi hija, por mi hijo, y no he podido hacer nada. ¿Por qué Dios nos lleva a situaciones donde no podemos hacer nada? Para probarnos. Y que aprendamos a seguirlo, no por lo que sentimos, no lo que vemos, no lo que podemos hacer, sino por la fe. Este pueblo desde Abraham se debe caracterizar porque es un pueblo ¿de qué? De fe. Para saber lo que había en tu corazón. Porque ciertamente que los más engañados de nosotros mismos somos nosotros mismos. A veces nos creemos tan buenos, tan justos, tan como si todo dependiera de mí, y el Señor, cuando destapa mi corazón, me doy cuenta que yo soy pecador, que soy rebelde, que cuando tengo hambre como ellos murmuro, que cuando algo no me gusta de una vez me levanto y hablo, que bueno, todo lo que hicieron ellos en el desierto para probarnos. Las pruebas sacan a la luz lo que hay en nuestro corazón, pero es una manera en la que el Señor nos libra de nuestra alma, de nuestro yo. Porque cuando tú ves tu yo que sale y es terrible, tú comienzas a tener una buena desconfianza de ti mismo. ¿Sí? Nosotros debemos perder la confianza en nosotros mismos. No confiar en lo que creemos que somos, en lo que creemos que podemos hacer. Porque la obra de Dios no depende de lo que nosotros somos o podemos hacer. ¿Sí? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En las pruebas es donde nos damos cuenta cuán real para nosotros es la palabra de Dios. Cuán real para nosotros es el camino que el Señor nos ha mostrado por las Escrituras. Y te afligió. Oiga, pero era Dios mismo. Y te hizo tener hambre. Ah, pero no te dejó perecer. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Saben que ahorita en África hay una misión, yo no me acuerdo si es bautista o presbiteriana, donde creo que en la Segunda Guerra Mundial hubo el rumor de que unos hermanos quedaron aislados por la guerra y no tenían qué comer? Y ellos comenzaron a decir después de la guerra que el Señor les dio maná. Entonces un pastor de Brasil de la misma línea congregacional fue a mirar, porque de vez en cuando todavía caía. Entonces el pastor cogió y parecía un pedazo de nieve. Hay fotos, yo tengo eso en la página. Y él cogió y lo llevó a un laboratorio químico y lo examinó.
Ellos dicen que era maná, que no tenían que comer, pero todos los días salían por la mañana y les caía eso del cielo. Y aprendieron a cocinarlo, y así se sostuvo la congregación mientras la Segunda Guerra Mundial. El hombre lo llevó a examinar un laboratorio y se dieron cuenta que en la composición química de esa cosa, que no sabían cómo describirlo, se encuentra en todo lo que el cuerpo necesita para tener alimento. Una cantidad de ingredientes que no los tienen ni los panes integrales que nosotros a veces hacemos. Todo lo que ellos necesitaban para el cuerpo lo tenían. Dice el hermano, era el mismo maná que caía en el desierto. A veces nosotros queremos ciertas cosas, pero Dios nos va a dar lo que necesitamos. Así es. Ni más ni menos, lo que me va a sustentar espiritualmente durante mi jornada. Comida que tú no conocías, dice el Señor. Y dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Una de las características del desierto es que el Señor nos quita toda nuestra actividad ministerial para enseñarnos a escucharle también. Nosotros algún día vamos a hablar. Yo me acuerdo una vez, llevaba como 3 meses sin poderme reunir, pasando unas pruebas terribles, y el Señor me decía, escucha mi palabra. Yo le decía, pero Señor, ¿para qué me va a poner a estudiar y a leer si ni siquiera reunirme puedo? No me decía, escucha mi palabra, porque uno no sabe en qué momento el Señor, en medio de su voluntad, nos pone en una situación donde debemos hablar. Y debemos aprender en el desierto y en la soledad y en el silencio a agitar nuestro oído, a preparar nuestro oído para aprender a conocer al Señor. El Señor no se le conoce en medio del servicio, el Señor se le conoce en la soledad y en el silencio del desierto. Dijo el Señor a Oseas, he aquí yo te voy a sacar al desierto, le decía Israel, y allí te voy a hablar al corazón. A veces el Señor nos tiene que callar, sacarnos de nuestras actividades, estar en silencio solo con Él y que Él nos hable. Me acuerdo hace un tiempo, teníamos reuniones varios días a la semana, en varios lugares. Y todos los hermanos, hermano, y esto, y yo, sí, hermano, vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y las reuniones tenemos los horarios y todo. Y un día el Señor me dijo, quiero que estos 2 meses te calles y no vayas a las reuniones. Y comienzan los hermanos, hermano, y entonces la reunión de tal, y entonces la reunión de tal, y entonces la reunión de tal. A veces necesitamos callarnos, ¿para qué? ¿Por qué? Porque el Señor necesita hablarnos. Nosotros, ¿cómo vamos a hablarle a los hermanos si el Señor no nos habla a nosotros? Y eso se aprende ¿dónde? En el desierto. Un hermano, hablábamos de un hermano ayer, que es un hermano queridísimo que quiere servirle al Señor, pero tú notas que cuando él habla, no está la palabra de Dios en su boca. ¿Por qué? Porque muchas veces están enfrascados en tantas actividades que no tienen tiempo para estar en la presencia de Dios y en la palabra. Los pastores hoy en día se volvieron hombres de eventos, hombres de negocios, hombres de congresos, y muchos no tienen tiempo para sentarse a los pies de Cristo, buscar la voluntad de Cristo en su palabra y traerla al pueblo de Dios. Y eso es algo a lo cual nosotros no debemos perder. Siempre debemos tener nuestro tiempo en el cual el Señor nos habla por su palabra. Y a veces Él escoge el desierto, la soledad, las pruebas para hacernos a un lado. Dice, mira cómo termina diciendo, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. El desierto es un lugar también de ¿qué, hermanos? De disciplina. De disciplina. Porque ¿qué padre que ama a su hijo no disciplina? Asimismo Dios, si Él nos ama, nos va a corregir, nos va a disciplinar. Un hermano me decía, hermano, yo me consagré al Señor y de ahí en adelante lo que recibí fue puros golpes del Señor. Y él decía que al comienzo no entendía, y después ¿qué pasó? Dije, entendí que el Señor necesitaba corregir una cantidad de cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque me ama. Y dice la palabra, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, no tengas en poco cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y corrige.
Mire, cuando tú sientas el varazo del Señor en tu espalda, dale gracias porque eso demuestra que Él te ama y es celoso contigo. Porque hay otros que no tienen disciplina. ¿Por qué? Porque son bastardos. Cuando tú sientas el golpe del Señor, Él te está recordando que te ama y que es celoso contigo. Un lugar de disciplina. ¿Y la disciplina forma qué? Carácter. También es el desierto, es el lugar donde muchos mueren. Primera de Corintios capítulo 10, versos 5. Porque un hombre que pasa por el desierto y no sale del desierto no es digno de pastorear la iglesia. ¿Por qué? Porque se quedó en el camino. El desierto o nos prepara para un servicio o nos quema. ¿Sí? Qué cosas, ¿no? Dice, capítulo 10, verso 5. Pero de los demás, de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La Biblia, hermanos, en Corintio, ahí Pablo hablando del ejemplo de Israel, y en la epístola a los Hebreos, varios capítulos le dice a los hermanos, miren, no se endurezca. Si usted está pasando por el desierto, no se endurezca, porque así tentaron nuestros padres a Dios y perecieron en el camino. O sea, tú no te puedes enfrascar en una lucha contra Dios de incredulidad y de soberbia en tu corazón, porque sin fe es imposible que agradar a Dios. La dureza del corazón del hombre solo atrae el juicio de Dios sobre su vida. No quiero más esto, estoy cansado de esto, Señor. ¿Por qué a mí esto? ¿Qué estás haciendo? Provocando a ira a Dios. Y de los muchos no se agradó y quedaron postrados en el desierto. Si nosotros como siervos de Dios no aprendemos a creer en la soberanía, en el cuidado de Dios de todas las cosas, ¿cómo vamos a servirle si nos vamos a estar moviendo solo por lo que vemos y sentimos? Nosotros debemos pasar de ser personas emocionales a personas que creen, que tienen fe. En este caso vemos el ejemplo de Josué y de Caleb. Dice la Biblia, se los leo. Dicen ellos, cuando vieron las pruebas y las angustias, decían de los gigantes, porque nosotros le comeremos como pan. O sea, las pruebas terribles y los enemigos gigantescos, los nefilim a los que se iban a enfrentar estos hombres, dice las escrituras que Josué y Caleb dijeron, tenían otro espíritu, nosotros los comeremos como ¿qué? Como a pan. Miren, hermanos, la manera como nosotros afrontamos nuestras experiencias va a determinar lo que somos en el Señor y lo que el Señor hace. Incrédulos perecen, los hombres de fe son los que van algún día a llegar a ser ¿Quién fue el pastor de Israel que introdujo a Israel en la tierra prometida? Josué. ¿Por qué? Porque Josué tuvo un espíritu diferente entre las pruebas. Hay hermanos que llegan, hermano, ¿por qué pasamos esto? Porque es necesario. ¿Qué podemos hacer sino enfrentar lo que Dios nos ha puesto? Sea agradable o no sea agradable. ¿Qué debemos hacer? Seguir de frente contra la circunstancia, así nos cueste la vida y nos cueste lágrimas. ¿Qué podemos hacer si somos llamados a eso? Que nos tocó más difícil. Uno dice, pero la iglesia en tal lado, yo quisiera reunirme allá. La iglesia en tal, pero aquí nos puso. ¿Para qué? Para morir y sembrar el evangelio, así sea con la muerte de nuestra alma. Pero el Señor dijo, si el grano no cae en tierra y muere, va a dar fruto. Tarde o temprano la vida de Josué dio fruto. 40 años después, la vida de Josué entró al pueblo de Israel a la tierra prometida, aunque tuvo que soportar por 40 años a la generación incrédula. Pero tarde o temprano el Señor cumplió lo que les había prometido. Fe. Unos perecen por falta de fe, otros salen adelante. Terminamos. Hebreos capítulo 3, verso 8. Ya lo habíamos dicho, sino que lo quiero que lo leamos. El desierto es el lugar donde muchos se les forma el carácter de Cristo, pero también es el lugar donde muchos se endurecen y perecen. 3, verso 8.
Y eso no es lejos de nosotros, por algo el Señor permitió que estas exhortaciones quedaran en el Nuevo Testamento, no solo como una historia de Israel, sino para nuestra enseñanza. Hebreos 3:8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Saben que todos en nuestra vida cristiana tenemos un día? El hermano Watchman me habla de experiencia. A veces Dios permite ciertas circunstancias, pero llega el día de los días. El día malo, como dice la Escritura. El día donde se ha de probar nuestra vida cristiana. El día de la tentación. Como cuando ellos llegaron al desierto a Mara. El día de la prueba, el día de la angustia, el día del conflicto. Todos tenemos que pasar por ahí. ¿Es algo del desierto? ¿Dónde me tentaron vuestros padres? Me probaron y vieron mis obras 40 años. Mira que el Señor les pagó, como Él dice en la Escritura, conforme a lo que ellos hablaron. Le decían, nos trajiste aquí, Señor, para hacernos morir de hambre en este desierto. ¿Saben qué dijo el Señor? Les voy a hacer lo que ellos dijeron. Vamos a dar vueltas hasta que toda esta generación, ¿qué? Quede postrada. ¿Por qué? Porque tentaron al Señor. Muchas veces nos suceden las cosas con las cuales ofendemos a Dios con nuestra palabra. A causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Esa es la persona que en su corazón está vagando. De aquí para allá, hoy se siente así, o mañana así, hoy piensa esto. No tiene firmeza en su fe. Eso es que falta de carácter. Nosotros debemos vagar dejar nuestro corazón a un lado lo que siente y buscar la voluntad plena de Dios, que es un ancla para mi alma, donde la palabra, lee la palabra. Yo uno de dice, oye, ese hermano está pasando cosas terribles, lee la historia de Job. Tú comparas la vida del hermano y la historia de Job y verás que no es nada terrible, es una prueba, sí. Pero la palabra te muestra que Dios fue fiel y al final hizo algo precioso con Job. ¿Cómo no lo hará con nosotros? Pero yo dejo que mi vida ya no se vaya por las emociones, sino yo pongo mi alma anclado a la palabra, a lo que dice la Escritura. Primeramente para aquellos que han de enseñarla y servirle al Señor. Al fin del desierto, 40 años Moisés, después de todo esto que el Señor seguramente le permitió. ¿Saben qué dice la Escritura de Moisés? Números 12:3, donde se nos muestra el carácter de un hombre que ha de servir, de un pastor verdadero. Después de todas las pruebas que vivió Moisés, sobrevivió. Pero mira lo curioso, sobrevivió y era un hombre manso y humilde. Pero aun cuando ya iba a entrar a la tierra prometida, tuvo su descache. ¿Cuánto más nosotros necesitamos un trabajo del Señor profundo para que nuestra vida no nos cause problemas como le causó al final a una Moisés? Mira lo que dice Números 12, verso 3. Aquella vez que María y Aarón comenzaron a hablar en contra de Moisés. ¿Conocen el pasaje? Mientras ellos están hablando, mira lo que se dice de Moisés. Claro, este no es el mismo Moisés que estaba en Egipto. Pasó 40 años en el desierto. Y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mira que hace poco estuvimos en Armenia, estuvimos montando unos caballos, de eso que alquila para que la gente, y habían caballos grandes, fuertes. Tú podías coger el caballo y pegarle así en la cara, ¡pah! ¡pah! Y el caballo no se movía. ¡pah! Manso, manso, manso. Ese es el tipo de hombre que ha de servirle al Señor. El hombre que ya no reacciona como Moisés, sino que por un trabajo del Señor ha aprendido y se ha formado el carácter de Cristo en él. Entonces las características de los ancianos, que tengan un carácter ejemplar. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar y bueno, los hermanos. Manso y humilde. Manso y humilde. Señor, te damos gracias por este día, Señor,
por reunirnos, Señor, en tu buena voluntad, Señor. Gracias por estos tiempos que tú nos permites pasar juntos, Señor. Oramos por tu palabra, Señor. Oramos porque no queremos ser ni habladores ni oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor. Tú conoces nuestras circunstancias, nuestra vida, nuestras pruebas, las cosas que tú mismo has preparado, Señor, para nuestro bien, Señor. Te rogamos de todo corazón, Señor, que nos ayudes y nos saques adelante. Queremos ser ese pueblo que llega a la tierra prometida y no queda postrado en el desierto. Amén. Levántanos si estamos desanimados, perdónanos si te hemos ofendido, si todavía hay áreas en nosotros en las cuales tú tienes que trabajar, Señor. Te rogamos que tú obres, que tú trabajes en nosotros, que tú nos guíes, Señor, para que podamos ser siervos fieles, Señor. Cuánto necesitamos que tú trabajes en nosotros y cuánto necesitamos que tú levantes hombres en tu iglesia, Señor, pastores que apacienten, que pastoreen, Señor, pero no por fuerza, Señor. Líbranos de nuestra fuerza, de nuestras capacidades, Señor, y haz tu obra en medio nuestro, Señor. Rogamos para que tú levantes aquí donde nos has puesto, Señor, hombres que puedan asumir responsabilidad en ti, Señor, que tú los puedas usar, que tú los puedas enviar, que tú puedas hacer una obra preciosa en nuestro tiempo, aquí donde nos has puesto, Señor, aquí donde nos has plantado, Señor. Oramos por tu iglesia aquí en Ciudad Bolívar, Señor, para que tú la edifiques, para que tú añadas, para que tú la firmes y la sostengas, Señor, para que tú cumplas lo que te has propuesto en el corazón, Señor, en tu corazón, Señor. Nos encomendamos a ti, te damos gracias por este día, Señor. Por todos los que estamos aquí, oramos unos por los otros, Señor, pidiéndote que tú obres en nosotros, que nos ayudes a caminar juntos, que nos ayudes a caminar en pos de ti, Señor. Que tú mismo seas nuestra cabeza y nos guíes, Señor. Tú dices que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Concédenos seguirte, Señor, como tus ovejas y tu pueblo, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.